El día jueves estaba hablando con una persona y me hace una pregunta respecto justamente a este tiempo en el cual estamos transitando, y me pregunta, pastor, ¿cómo se hace para que el Señor sea nuestra justicia? Que eso es lo que hablamos el día miércoles, eso fue la palabra del miércoles, ahí en medio de la tormenta, de los cortes de luz, cortes de internet y todo lo demás. ¿Cómo hay que hacer para que Dios sea nuestra justicia? Y la respuesta, que sobre eso quiero enfocarme en esta noche en la palabra, es que en realidad no es tanto lo que uno tenga que hacer, sino que es más lo que uno tiene que reconocer. Porque en las cosas del Señor, nuestra posición es la de tomar una actitud positiva en relación al propósito de Dios. O sea, yo tengo que ir para Dios me manda, tengo que creer lo que Él me dice, tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Pero Dios hace todo, lo hace a través mío. Es a través de mí para que sea a través de Él. Es por medio de mí para que sea por medio de Él. Atención, cuidado, alerta para algunos que se están empezando a rasgar las vestiduras. No estoy diciendo que somos nosotros los importantes y que nosotros hacemos todo. No, al contrario, somos el fusible que conecta la voluntad de Dios con la acción de Dios, porque Dios decidió que sea a través de la iglesia. Somos el fusible. Entonces tomamos el lugar, como te decía antes, es importante que tome este lugar, tomamos el lugar, entonces el plan de Dios continúa y se cumple y empieza a soltar el Señor bendición sobre toda la familia, sobre la iglesia, sobre la tierra. Dice Jeremías, y empiezo con esa palabra, capítulo 23, versículo 1 al 6, escuche esta fuerte palabra del Señor. Me queda todavía, me late en la cabeza el devocional de ayer de Isaías 8:11, que el Señor decía, les doy la firme advertencia de no pensar como los demás piensen. Eso es para nosotros, eso es para mí, eso es para vos, iglesia. No pienses como los demás piensan, tenés que pensar como Dios quiere que pienses. Si no, mira lo que pasa. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Y te hago una aclaración. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Jeremías le habla a los pastores, no le está hablando a los pastores que vos estás pensando, sino que le está hablando a los gobernantes. Porque la posición de los reyes en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, el rey estaba puesto por Dios para pastorear a su pueblo. O sea, entendeme esto, no existía un pastor de la iglesia porque ni siquiera existía la iglesia. No existía, ni siquiera el rabino ocupaba una posición pastoral, el rabino era un maestro, el sacerdote tenía otra función. Cuando le hablan los pastores, están hablando los gobernantes. Año 2020, Dios dice, ay de los gobernantes que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Esta mañana estuve en una reunión Esta mañana estuve en una reunión de trabajo con pastores de la ciudad, justamente en el devocional de hoy. Lo grabé antes de la reunión, pero no llegué a tiempo a compartirlo. Lo compartí luego cuando ya había terminado y después le pasé un poquito un resumen de lo que había sido esa reunión. En conclusión, les cuento el resultado de esa reunión. Decía hoy uno de los pastores que estuvo en la reunión, decía estas palabras: necesitamos hacerle entender a esta gente, a los gobernantes, que la iglesia es esencial. Después estábamos hablando sobre algo que conversamos la semana pasada, un poco más, que en este tiempo aumentaron los casos de consumo de alcohol, aumentó el consumo de estupefacientes, aumentaron los síntomas de depresión, aumentaron los síntomas de estrés, aumentaron los síntomas de ataques de pánico. Todo eso, ¿por qué? Porque la gente no tiene la contención que necesita. Y si bien la estamos teniendo, este trabajo y contención, te decía al principio, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Algunos han retrocedido, algunos han bajado los brazos, algunos se han corrido. Sí es cierto, otros se están sumando. También es cierto, otros se están volviendo a la casa del Señor, pero algunos han quedado atrás. Esto es por esta falta de poder estar juntos. Eso es porque, vuelvo a la palabra, hay gobernantes de Israel, de mi pueblo, que han dispersado las ovejas. Decía también otro de los pastores, vos imaginate, decía,
Si una persona deja de congregar un mes, se enfría, y capaz que hasta se una aparta, persona 3 semanas, 4 semanas, un mes deja de congregar, se enfríe, tal vez hasta se aparta, imagínense, decía este pastor, imagínense 5 meses. Eso no es para decirlo a las autoridades, eso es para que lo miremos nosotros de adentro. Es necesario hacer algo, es necesario cambiar el ambiente, es necesario empezar a mover las aguas, y Dios ya está moviendo las aguas. En las últimas 2 reuniones de oración, el lunes este que pasó y el lunes anterior, Dios nos mostró que Él estaba empezando a remover las aguas, estaba empezando a agitar, y se está viniendo algo nuevo, algo grande, algo bueno de parte del Señor. Vuelvo a versículo. Hay de los gobernantes que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los, recuerden, pastores gobernantes, a los gobernantes que apacientan mi pueblo, ustedes, gracias, ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron. Yo no estoy diciendo que a una persona intencionalmente lo haya hecho, pero sí estoy diciendo, como lo vengo diciendo desde el mes de abril, cuando ya luego de 10 días de empezada la cuarentena, estábamos hablando y estábamos orando contra el hombre espiritual que está detrás de todo esto para querer gestar que la iglesia se apague, que la iglesia se duerma, que la iglesia muera. Recuerdo en este momento uno de los días de oración donde el Señor nos ministró con la historia de Pedro, donde decía que la iglesia cree que la iglesia está muerta. La iglesia cree que la iglesia ya se corrió, y la gente, la sociedad, el mundo pretende que la iglesia ya no tenga autoridad. Hoy llegó a mis manos, pude leer el bosquejo del protocolo de actividad religiosa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo. No está definido, pero es un proyecto, un bosquejo de cómo es que las iglesias van a volver a tener su actividad. ¿Sabe cuál fue mi respuesta a mi comentario a la persona que me lo compartió? Le dije, esto es una burla. Esto es una burla. Le voy a mencionar solamente uno de los puntos, eran como 15 hojas, uno de los puntos que decía este protocolo. No dice se sugiere, se recomienda, se aconseja. Decía, escucha esto, están prohibidos los saludos de mano, los abrazos, los besos. ¿A usted le parece hacer un culto de esa manera? ¿A usted le parece no abrazarse? ¿A usted le parece no imponer mano? ¿A usted le parece no tocarse? No, señor. Si el mundo que no conoce a Dios pretende que la iglesia esté en un rincón ahí callada y dormida, vaya y pase, se entiende. Pero si la iglesia permite que nos dejen acallados y dormidos, eso ya quiere decir que no estamos entendiendo quiénes somos. No estoy haciendo política, no hago proselitismo, esto no es una bandería política, esto es poner a la iglesia en el lugar que le corresponde, porque es el lugar que el Señor nos dio. ¿Se enteró el proyecto nuevo, no proyecto, el decreto que firmó el gobierno ayer o antes de ayer? A partir de este lunes, en todo organismo estatal tiene que haber 1% de empleados que pertenezca al colectivo LGTB trans. Significa que si una oficina, un ministerio, una empresa estatal que tiene, para hacer números redondos, que tiene 100 empleados, tiene que haber, sí o sí, tiene que haber una persona travesti o transgénero o LGTB o alguno de ellos, porque si no, van a tener un juicio, una demanda. ¿Y la iglesia qué hace? Y la iglesia sigue dormida. Entonces, este tiempo de justicia, Dios empieza a mover las piezas, las fichas y a ponerlas en el lugar que le corresponde. Volvemos y repetimos el versículo 2. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las cuidaron. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Yo mismo recogeré el remanente de las ovejas de todas las tierras donde las eché, porque el Señor, al cuidar del pueblo, cuando fue dispersado, andan por ahí, estamos recibiendo nosotros algunas personas que nos estaban sin congregar o apartados o de alguna iglesia que no hace actividad. El Señor envía así para que se pueda mantener, se pueda contener. Dice, yo mismo las recogeré de todos los lugares hacia donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, gobernantes
que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí vienen días, ya casi terminando con Jeremías, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, la iglesia, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia sobre la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán a la iglesia. Este será el nombre con el cual llamarán a la iglesia. Jehová, el Señor, Dios, nuestra justicia, justicia nuestra. La expresión hebrea, si tenés años en la iglesia, si tenés un poquito más de conocimiento bíblico, o si perteneces a una época en que esto se enseñaba de otra manera, es el famoso nombre o conocido nombre de Jehová Tsidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. La iglesia empieza a manifestar que la justicia para la gente no proviene de los hombres, no proviene de los jueces que están bastante corruptos, sino que la justicia para los hombres proviene de Dios. Es el tiempo de levantar una bandera y que sea una bandera precisamente de justicia. ¿Cómo se hace entonces para que el Señor sea nuestra justicia? Esa fue mi pregunta. ¿Cómo hago yo para recibir justicia de Dios si yo no soy digno para poder merecerla? ¿Cómo hago yo para manifestar, yo siendo iglesia, para poder levantar esa bandera y que otros puedan recibir la justicia de Dios? ¿Cómo haces vos, que tal vez andas rengo, o medio chueco, o medio tuerto, o medio de las caídas, o medio de los golpes? ¿Cómo haces para manifestar a los demás que el Señor es justicia? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Así está escrito. Mirá, fíjate, no hay un solo justo, ni uno. O sea, que vos te sientas que no tenés derecho, que no te corresponde, esto viene desde los tiempos del apóstol Pablo. Ni siquiera uno. Y eso no impidió que Dios hiciera la obra. No hay nadie que entienda, ni nadie que busque a Dios. Está citando el apóstol Pablo a los romanos. O sea, parece una repetición de la época actual. Dice, todos se descarriaron. ¿Es así? Todos se han corrompido. ¿Es así? No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la época bíblica, la gente estaba totalmente perdida, totalmente en otra, no le interesaba, ni se acordaba de Dios. Por eso dice Gálatas capítulo 4, que era el momento ideal, el tiempo específicamente preparado para que Jesucristo se manifieste, cuando la gente estaba perdida, la gente estaba totalmente en otra, la gente estaba olvidada de Dios. Fue el momento ideal, se cumplió, llegó el cumplimiento del tiempo y Jesús nació en una sociedad que estaba destruida moral, social y políticamente. Argentina 2020, una sociedad que está destruida moral, social y políticamente, agréguele económicamente, también en todas las áreas, una sociedad destruida. Es el tiempo en que el Señor nuevamente dice, yo soy la justicia que se manifiesta a través de la iglesia. Jehová, el Señor, nuestra justicia. Pero si entonces no hay nadie que reúna los requisitos, ¿cómo es que hemos de manifestarlo? ¿Cómo hacemos para poder pertenecer y entrar a lo que Dios tiene para nosotros? Para eso está Romanos, capítulo 5, versículo 1, que mira lo que dice, un texto que yo me habrás escuchado muchas veces mencionar este versículo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces me habrás escuchado mencionar, leer este versículo, que precisamente habla de esto. No es por nuestra justicia, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestra condición, no es por nuestra capacidad. No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Vos no podés, por más que quieras y por más que te esfuerces, salvarte a vos mismo. Vos no podés levantar una bandera y decir, no, yo soy justo. La palabra te acaba de decir, recién lo leímos. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que entienda. Pero a ese pueblo, en esa condición, vino el Señor para traer vida y para traer salvación. Y en esta época no podemos decir nosotros que estamos, iglesia, en la misma condición, porque mal o bien entendés quién es Dios. Mal o bien buscás a Dios.
Mal o bien, intentás hacer las cosas bien delante del Señor. Por lo tanto, estamos en un nivel superior, en una posición superior a lo que estaba esa gente. Estamos en el nivel superior espiritual, como lo hemos hablado desde fin de año, desde fin del 19 hasta ahora. El Señor nos coloca en una posición superior para desde esa posición tener una plataforma, un púlpito desde el cual anunciar y decirle a la gente: vengan al Señor, vengan a Él, en Él hay salvación, en Él hay sanidad, Él abrió, como cantamos hoy, abrió los cielos, hay provisión y recursos, hay bendición para todo aquel que se acerca y para todo aquel que cree, para todo aquel que se suma, para todo aquel que se conecta, no ya solamente con la reunión, sino con la presencia del Señor. No hay uno justo. Y la NTV, ¿sabes? Que es una versión que me gusta mucho, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, Dios te hizo justo mediante la fe. ¿Y eso qué hizo en tu vida? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a eso, vos podés presentarte delante de Dios. Vos podés presentarte delante de Dios. Versículo 2. Debido a eso, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. No es por mí, es por Él. Es por mí para que sea por Él. No es por mí, Él lo hace. No es mi justicia, es su justicia. Es solamente mi fe, mi capacidad de creer. A través, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que, escúchate, y presta atención, y ponete serio, y decís sí y decí amén. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Viene bendición para tu vida. Viene manifestación de Dios sobre tu casa. Viene manifestación de Dios a tu familia. Decía Nadia ministrando que el Señor se abrió los cielos y enviaba prosperidad. Sí, viene bendición y prosperidad para tu casa. Aunque otros estén mal, otros estén en otra situación, en otra condición, vos, iglesia, vas a estar bien. No porque Dios te ponga, te atienda a vos y a ellos no, sino porque Dios te pone en la posición de vidriera para mostrarle a los demás que se puede vivir de otra manera. Versículo 3. Y no solo en esto, sino también nos gloriamos, nos alegramos en nuestros sufrimientos. Este tiempo que estamos pasando es un tiempo de preparación, es un tiempo de formación, es un tiempo de formación de carácter, es un tiempo de afirmar nuestro espíritu, es un tiempo de probar y afirmar nuestra fe. Repito, probar y afirmar nuestra fe. No te niegues, no te asustes por lo que estés pasando. Mirá lo que Dios está haciendo. ¿Tenés conflictos? Todos los tenemos. ¿Tenés problemas? Todos los tenemos. ¿Tenés problemas económicos? Todos los tenemos. ¿Estás ganando menos? Todos están pasando lo mismo. Pero no te detengas en eso, sino que gloriate, gozate en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Hay perseverancia. Esa perseverancia que hace que vos estés ahí realmente firme. Perseverancia. Verso 4. Y a la perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Seguí, por favor. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. El Señor es nuestra justicia. El Señor es quien nos justifica. El Señor es quien nos cubre y nos rodea. Este tiempo de aflicción es solamente, como dice también el apóstol Pablo, una leve tribulación momentánea. Es como dice el apóstol Pedro: aun si ahora tengas que padecer por un poco de tiempo, es apenas un problema para prepararnos, fortalecernos, formarnos para la gloria que viene, porque todavía sigue vigente un versículo que estos últimos meses apenas mencionamos, pero que el año pasado le dábamos largo y tendido, Romanos 8:19, sigue vigente esa palabra que dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela la manifestación
de los hijos de Dios. A vos que te estás conectando, vos que tal vez estuviste sin congregar, a vos que tal vez hoy estás por primera vez, a vos que, como decía al principio, el Señor te arrinconó para que hoy estés escuchando una palabra, comunicate a este número que ves acá, manda un mensaje para que podamos estar en contacto, puedas recibir las invitaciones de la iglesia, para que podamos asistirte, bendecirte, para que podamos contenerte, porque viene un tiempo en que todos tenemos que estar en el lugar que tenemos que estar, todos tenemos que ocupar el lugar que tenemos que ocupar para poder bendecir, ministrar, atender a una gente en necesidad. Cuando se sale a la batalla, una vez que el capitán, una vez que el rey, una vez que el principal dio la orden, una vez que la bandera, una vez que el portaestandarte dijo ataquen, una vez que salieron al frente, ahí ya no hay diferencia. Es lo mismo el infante, es lo mismo el que va a caballo, es lo mismo el mortero, son todos iguales, están todos en el campo de batalla. Tu lugar es importante, tu posición es importante, que estés haciendo lo que tenés que hacer, que estés tomando bandera de victoria y levantando una bandera de justicia. ¿Cómo hago para manifestar esa justicia? La justicia no se manifiesta por lo que vos hagas, la justicia se manifiesta por lo que vos creas. Justificados, te repito, por la fe, tenemos paz con Dios. Justificando. ¿Y qué es? ¿Cómo se manifiesta esa justicia? ¿Qué es experimentar esa justicia? ¿Qué es recibir, vivir en esa justicia? Efesios capítulo 6, versículo 13, nos habla de un pasaje muy conocido por todos, los de mi generación, pero ni que hablar, que es la famosa armadura de Dios. Nos decían, nos enseñaban, había que estudiárselo de memoria, o sea, estos versículos, medio que ya mucho no me acuerdo bien, pero lo teníamos que saber de memoria todo el tiempo. Vos tenés que saber la armadura de Dios, tenés que orar con la armadura de Dios cada mañana, no podés salir de tu casa sin ponerte la armadura, tenés que ponerte la armadura todos los días. Entonces arranca del versículo 10, por lo tanto me visto en toda armadura del Señor para que poder estar firme para el día malo, me calzo el yelmo de la salvación, bla, 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 bla. Pero ¿qué significa vestirse con la armadura de Dios? ¿Es una declaración? ¿Es solamente una vana repetición? Ojo que Jesús dijo, ustedes no usen vanas repeticiones. ¿Es solamente un palabrerío? Es decir, unas palabras mágicas. ¿Acaso la vida cristiana, el evangelio, es una cuestión de rituales mágicos? Es decir, palabras. No. Ponerse la armadura de Dios significa vestirse a Cristo. Estar en Cristo, vivir en Cristo. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Resistir. Tenés que estar vestido de Cristo para estar preparado para el día de la complicación, de la aflicción, del problema. Sí, porque, ojo, hoy estamos con problemas, pero vienen tiempos peores. Vienen tiempos peores sobre la tierra. Vienen tiempos peores que va a afectar a todos aquellos que no están bajo la cobertura del Señor. Vienen tiempos peores en los cuales va a salir la gente corriendo, buscando un cristiano que le dé identidad, cobertura, bendición, autoridad. Esto no es soberbia, esto no es misticismo, esto es palabra de Dios y estamos entrando en ese tiempo que se empieza a manifestar. Por lo tanto, vestite de Cristo. Versículo 14. Vestite de Cristo. Manténganse firmes, dice. Manténganse firmes. Firmes en la fe, dice 1 Corintios capítulo 16. Firmes en la convicción de que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Una fe firme que es la que Dios hace que nosotros tengamos, la que manifiesta en nosotros a través de creer en Él. Vivir con la convicción plena de que lo que Dios dijo, eso se hará. Entender que Isaías 14, hace un par de días lo mencioné, Isaías 14, 24, 27, es la firma de Dios, que dice, yo haré de la manera que lo he pensado y será realizado como lo he determinado. Es la firma de Dios, firme. Que te vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen los golpes, vienen las circunstancias, te quieren correr del foco, te quieren sacar del lugar, firme. Por eso tenés que estar arraigado en la roca que es Jesucristo. Firme.
clavado, metido como bandera, como estaca, firme, para que ninguna tormenta, ninguna crisis, ningún problema te quite de la posición, te mueva del lugar, firme en la fe, ceñido con el cinto de la verdad, protegido con la coraza de justicia. ¿Cómo me protejo con la coraza de justicia? Justificado por la fe. ¿Cómo me protejo con la coraza de justicia? Entendiendo que Él es mi cobertura. ¿Cómo me protejo con la coraza de justicia? Siendo iglesia, actuando en el lugar y la posición que Dios me ponga. ¿Cómo me protejo con la coraza de justicia? Entrando por el camino y la dirección que Dios me da. Por eso te decía hoy cuando mandamos la invitación para la conexión del día de hoy, un tiempo para adorar y para recibir dirección profética. ¿Qué significa recibir dirección profética? ¿Qué? ¿Este se la cree de profeta? Ahora, no, recibir dirección profética es que tomes lo que Dios te dice para tener las herramientas y entrar por el camino que Dios te quiere entrar. Vivir y manifestar la justicia de Dios es estar cubierto, rodeado por Jesucristo. Que Él sea tu coraza de justicia. Imagínate esa pechera que tenían los soldados romanos, una coraza de justicia. Jesucristo mismo tomó cartas en el asunto de lo que significa manifestar la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿A qué tenemos que estar preparados para ver? Uno de los pasajes más importantes en la historia bíblica, me refiero a la revelación de Jesucristo, uno de los momentos más importantes es cuando Jesús entra a la sinagoga y se le da para leer el rollo de Isaías. Y él hace una declaración muy fuerte, que luego de leer el rollo de Isaías, Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Es la manifestación más importante, digo más fuerte, porque es el momento donde él públicamente dice, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Lo que hizo Jesús fue leer una declaración de justicia de parte de Dios, que dice, el texto original, en su texto primario, lo que Jesús leyó, dice, Isaías capítulo 61, versículo 1, ¿a cuál es? No sé hasta cuál te voy a decir, 1, 2, 3, alguno de esos. Escucha esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Todo esto es parte de nuestro lema, parte de la visión de nuestro ministerio, parte de la dirección que tenemos de parte del Señor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Esto es justicia de Dios. A consolar a todos los enlutados, esto es justicia de Dios. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán entonces llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es justicia de Dios. Y esto es lo que Jesús leyó, y esto es lo que Jesús creyó. Él omitió tal vez mencionar el día de venganza. Él no hizo referencia al día de venganza. Pero Jesús dijo esas palabras. Y se lo voy a leer desde Lucas, ya listo para ir terminando. También, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y esta es la parte que acabamos de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es hacer justicia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es hacer justicia. A pregonar libertad a los cautivos. Eso es hacer justicia. Y vista a los ciegos. Eso es hacer justicia. A poner en libertad a los oprimidos. Eso es hacer justicia. Y termina a predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra función, ese es nuestro llamado, esa es nuestra dirección, esa es la dirección que tomamos. Estamos llamados para esto, para manifestar la justicia de Dios, haciendo nosotros la justicia de Dios, mostrando que se puede vivir
de otra manera. ¿Qué estás esperando en este tiempo? ¿Qué situación es la que te está ahogando, perturbando? ¿Qué situación es la que te está corriendo del foco? ¿Qué situación es la que te genera tantos problemas? ¿Cuál es el conflicto en tu casa, en tu familia? ¿Cuál es la situación económica de la cual no podés salir adelante? ¿Qué es lo que está pasando? Empezá a mirar en el Señor. Poné tus ojos, poné tu mirada, poné tus manos en el Señor. Poné manos en el arado, como dice la palabra del Señor. Cree que Él va a hacer lo que dijo que Él va a hacer y empezá a manifestar la gloria y la gracia del Señor. Viene un tiempo bueno, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de provisión, viene un tiempo de prosperidad, viene la manifestación de Dios a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, para bendecir a la ciudad. Así que prepárate, iglesia, para ver una ciudad transformada, para ver una sociedad cambiada. No mañana, no en una semana, pero para eso estamos moviéndonos. Tenemos trabajo por hacer. Miren, tenemos que salir a recorrer la ciudad. Tenemos que marcar las plazas de la ciudad. Tenemos que pegar afiches en la ciudad y tenemos que hacer el acto público haciendo una oración y la declaración pública. Estamos empezando a levantar banderas de justicia. Desde tu lugar, desde tu posición, desde tu rincón, desde tu casa, donde sea que te muevas, a donde sea que salgas, a través de tus contactos en las redes, en donde vos te muevas, en lo que uses, empezá a manifestar la justicia de Dios. Empezá a proclamar palabra de vida. Empezá a proclamar palabra de libertad. Empezá a decir, se puede vivir de otra manera. Tenés los volantes para compartir y si no los tenés, acércate a la iglesia para pedirlos, para poder estar usándolos, repartiéndolos. Los volantes que dicen, para que dice, que empiezan, lo tengo acá a mano. No, está acá, no hay problema, acá lo tenemos presente, ahí está, listo. Que dice, todavía hay esperanza. La gente no tiene esperanza, decíselo, todavía, gracias, pero ese me está ahí. Todavía hay esperanza. Por más oscuro que veas tu futuro, todavía hay una salida. En medio de las tinieblas brilla una luz. Se puede vivir de otra manera. Dios tiene la respuesta. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por este momento particular, por esta noche especial, donde tu mano se movió con libertad, tu espíritu, Señor, cubrió nuestras vidas. Gracias por poder creer, entender y saber que vos estás por encima, que abrís caminos, que nos guías, nos protegés y que sos nuestra justicia. Señor, yo te pido que nos des más de tu presencia, del toque de tu espíritu, que fortalezcas nuestra vida, Señor, para poder manifestar a través nuestro, que sea visto en nosotros tu luz, tu verdad, tu presencia, tu amor, que todos puedan ver, Señor, que hay una alternativa de vida, que todos puedan creer y experimentar, Señor, que se puede vivir de otra manera. Señor, oramos por los que están conectados, por aquellos que hoy han llegado por primera vez, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan tener testimonio de tu presencia, de tu poder, que pueda ser manifiesta tu gloria en sus vidas, que también ellos, Señor, se constituyan una fuente de vida para otros, para que puedan llegar a su familia, a sus vecinos, a sus conocidos, que puedan llevar una palabra de esperanza, una palabra de transformación, y que todos juntos, Señor, podamos disfrutar de lo que vos tenés preparado para nosotros.